terapia en la presión intracraneal y presión de perfusión tisular. Recordando un poco los conceptos, la presión intracraneal está conformada, tenemos la bóveda intracraneana, que es el continente, y va a estar contenida por el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, que son el contenido, ¿no? El encéfalo equivale a un 80%, el líquido cefalorraquídeo un 10% y la sangre un 10%. Según la teoría de Monroe-Cayley, que ya también la ponencia anterior mencionó, si es que hubiera de repente algún tumor o algún incremento de alguno de los componentes del cerebro, va a haber una compensación generalmente que va a estar dado por el líquido cefalorraquídeo y por la sangre, por el volumen sanguíneo. Entonces va a compensar y va a mantener la presión intracraneal de forma estable y compensada, salvo que haya un incremento mayor, o sea, ya se dé en forma crónica, que es donde va a haber una alteración. Los valores normales de la presión intracraneal, para recordar, en adultos entre 10 y puede llegar hasta 15 milímetros de mercurio, en niños de 3 a 7 milímetros de mercurio y en recién nacidos de 1.5 a 8 milímetros de mercurio. Esta presión va a variar si es que la persona se encuentra, si es que la persona tose, estornuda, de repente se encuentra con la cabeza en una posición de Trendelenburg, la cabeza hacia abajo. La presión varía, pero los mecanismos compensatorios van a hacer que la presión intracraneal regrese a sus parámetros normales de forma casi, en menos de un minuto, de forma casi inmediata. Cuando hay un aumento de la presión intracraneal, la cual supera los mecanismos reguladores cerebrales, se habla de una hipertensión intracraneal. Estamos hablando de aproximadamente 20 milímetros de mercurio. Eso puede estar dado por, como figura ahí en el cuadro, a nivel del parénquima puede ser una contusión, una hemorragia, isquemia, una neoplasia. A nivel vascular, a nivel venoso puede ser trombosis de los senos, o un síndrome de vena cava superior. A nivel arterial puede ser por un aneurisma, una hipertensión maligna. A nivel de cefalorraquídeo, por hidrocefalia. En sí, son varias las causas que pueden alterar la hipertensión craneal. ¿Cuáles son los signos y síntomas que debemos reconocer? La triada inicial habla de una cefalea intensa que se va a dar en la mayoría de los casos. Estamos hablando de un 90-95% de los pacientes va a presentar una cefalea intensa de forma inicial. Los vómitos, que son de forma explosiva. El papiledema, que también se presenta con gran frecuencia en los pacientes. Estamos hablando también de un gran porcentaje, casi un 99% presenta un papiledema. Asociados y acompañados también de pensamientos lentos, confusión mental, hipertensión arterial, convulsiones, trastornos respiratorios, vértigos, trastornos visuales. Posteriormente se va a presentar la tríada de Cushing, que va a involucrar lo que es la hipertensión arterial, alteración del patrón respiratorio y la bradicardia como compensación. Para reconocer un poco, el cerebro representa el 2 al 4% del peso corporal total. Entonces hay que considerar que recibe del 12 al 15% del gasto cardíaco y consume el 20% del oxígeno total. El promedio del flujo sanguíneo cerebral es de 50 centímetros cúbicos por 100 gramos por minuto, pero varía según la actividad metabólica regional. Es decir, si levanto mi brazo izquierdo, el área motora del cerebro es la que activa, que realiza este movimiento, es la que va a tener más circulación, ¿no? El consumo metabólico de oxígeno cerebral corresponde a un 40% del gasto energético basal. Entonces, recordando las fórmulas, el flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia vascular cerebral. Y la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneana. Es decir, yendo a la fórmula de la presión de perfusión cerebral
que equivale a la presión arterial media menos la presión intracraneal, si tengo un incremento, si tengo una presión arterial media de 80 y tuviera una presión intracraneana elevada, digamos de 80, la presión de perfusión cerebral para mi cerebro sería de 0, o sea, ese cerebro no se estaría oxigenando. Entonces tenemos que tener en cuenta y en consideración estos parámetros al momento de la intervención y de la monitorización de nuestros pacientes. La presión arterial media equivale a 2 presiones diastólicas más una presión sistólica sobre 3. El tiempo es cerebro. En 5 minutos hay daño neuronal irreversible y en 10 minutos hay muerte cerebral. Hay que considerar mucho el tema de la oxigenación y la perfusión a nivel cerebral. El objetivo de la monitorización de la presión intracraneal es detectar precozmente situaciones que condicionan a un empeoramiento de la relación presión-volumen intracraneal y daño neurológico añadido. Si la PIC inicial se encuentra elevada, aplicar terapias dirigidas a obtener cifras asociadas a menor mortalidad y valorar el impacto de las maniobras como cambios de posición en el paciente o la aplicación del PIP. El video mostraba la colocación para el monitoreo de la presión intracraneana de forma intraventricular, que es la más usada, pero no se usa en la totalidad de los pacientes que tienen hipertensión intracraneana, ¿no? Entonces hay que considerar que el médico intensivista determina qué pacientes son los que requieran, pero se dice que generalmente un 30% de los pacientes que presentan hipertensión intracraneana son los que requieren monitorización. Entonces hay que estar alerta a los signos y a los síntomas de nuestros pacientes durante la intervención fisioterapéutica. Están las etapas evolutivas de la hipertensión intracraneal. En la primera etapa, en este periodo, existe una modificación del volumen intracraneal a expensas de desplazamientos de uno de los componentes líquidos. En esta etapa casi no hay manifestación clínica. Casi no hay manifestación clínica. Después pasa a una siguiente etapa donde ya hay una etapa de subcompensación y esa es la etapa donde aparece la cefalea, va apareciendo los síntomas ya de incremento de la presión intracraneal. En la tercera etapa, que es el mecanismo en el cual los mecanismos reguladores son insuficientes para compensar las variaciones de la magnitud de la presión intracraneal, y comienza a haber desplazamiento del tejido cerebral según las líneas de la fuerza. En esta etapa la presión intracraneal se encuentra elevada y ya aparece la triada de Cushing. En la cuarta etapa coincide con los niveles vulvares y con de la degradación rosa caudal y se traduce en la irreversibilidad del proceso. Las manifestaciones clínicas evidencian la agonía del control de las funciones autónomas. Esta es una etapa de herniación, ya es irreversible, hay una irreversibilidad, es una etapa terminal. Hablando en los conceptos de lo que es la presión de perfusión tisular, conocemos que la oxigenación tisular se define como el aporte de oxígeno adecuado a la demanda. La demanda de oxígeno depende de los requerimientos metabólicos de cada tejido. Sabemos que el cerebro es un órgano que requiere gran cantidad de aporte oxigenatorio. Cualquier paciente ante una lesión aguda puede presentar una disfunción celular secundaria a hipoperfusión e hipoxia a nivel tisular. La inestabilidad hemodinámica aunada a una hipoxia citopáctica por disfunción mitocondrial en dichos pacientes pueden desencadenar en disfunción orgánica múltiple de manera progresiva y llegar hasta la muerte. Entonces entra en una oxigenación hablando desde macro hasta a nivel celular, ¿no? ¿Qué parámetros consideramos para
monitorizar y saber cómo está evolucionando la perfusión tisular en nuestros pacientes, uno de nuestros parámetros es la presión arterial media. La presión arterial media va a estar determinada por la resistencia periférica total y el gasto cardíaco. Cualquier alteración de estos niveles genera hipoperfusión y este podrá tener como resultado una insuficiencia orgánica múltiple. La ventaja de esta monitorización es que el paciente cuando tiene una línea invasiva, puede ser monitoreado permanentemente y podemos observar cómo evoluciona y si es que hay alguna alteración de la presión arterial media durante nuestras movilizaciones o durante nuestra intervención, ya sea de movilización precoz o el inicio de la fisioterapia respiratoria. Cabe recordar la fórmula que les presenté anteriormente, que asociaba la presión de perfusión cerebral, que era igual a la presión arterial media menos la PIC, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Hablando de las saturaciones venosas de oxígeno, la central y la mixta, donde la saturación venosa central de oxígeno y la saturación venosa mixta se tiende midiendo la sangre venosa que regresa al corazón, y estas variables van a estar determinadas por el suministro de oxígeno, distribución y procesamiento, por lo que evalúan de manera integral la relación entre el aporte y el consumo de oxígeno. A veces no se toma en cuenta en los análisis en la saturación de oxígeno venosa, pero es un indicador muy importante de lo que vendría a ser la prevención de perfusión tisular, y hay que considerarlo también en las pruebas venosas que se le realicen al paciente. Se dice que el paciente crítico presenta una disminución del flujo sanguíneo, una redistribución de flujo y un aumento de la extensión del oxígeno. La saturación venosa central y la mixta se ven afectadas por los mismos factores y evolucionan juntos, por lo que se van a correlacionar. En cuanto al lactato, el lactato es un indicador principal de lo que es la isquemia. Entonces es un metabolito crucial en los principales procesos de producción de ATP, siendo un producto del metabolismo anaerobio. También está como factor diagnóstico y pronóstico, ¿no? Dependiendo de los valores del lactato, podemos dar a conocer cuánta es la perfusión de nuestros pacientes, perfusión tisular de nuestros pacientes. Hay que tener en cuenta la evaluación de la función neurológica, que tenemos que considerar la escala de coma de Glasgow, en cuanto a lo que es ya la conocemos, la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, no se ve bien ahí en el gráfico, y los estados de conciencia del paciente, también la reactividad pupilar. Entonces, la intervención del fisioterapeuta, hay que tener una adecuada valoración del estado neurológico previo a nuestra intervención, y para conocer los parámetros basales del paciente, hay que realizar cuidados apropiados antes y después de los procedimientos diagnósticos, siempre con el registro y con la monitorización de nuestros pacientes, una oxigenación y ventilación adecuada, ya sea que el paciente requiera aspiración de secreciones, hay que manejar la hiperoxigenación al paciente previo y hay que realizar nuestras técnicas siempre considerando la clínica del paciente. Hay que considerar la función cardiovascular y la circulación cerebral, ya por todo lo que les he mencionado anteriormente, para determinar los valores de la perfusión cerebral. Hay que considerar el equilibrio de líquidos y electrolitos, conocer que siempre nos proporcionan las licenciadas en enfermería de sus balances, la diuresis, el balance de los líquidos es muy importante. Yo en INCOR es una información muy importante, que trabajamos siempre en forma multidisciplinaria y el personal de enfermería es un personal que está 24 horas con el paciente. Nosotros estamos solamente 6 horas, estamos en un turno de la mañana, entonces a veces no conocemos la situación del paciente, de cómo evolucionó durante la noche, qué fue lo que pasó con él y al terminar nuestro turno y al volver a reiniciar. Entonces el trabajo en equipo y toda la información que nos puedan brindar las licenciadas de enfermería es crucial. Una función intestinal normal, el paciente generalmente no debería presentar estreñimientos, y si estuviera consciente no sería conveniente tampoco que pujara para hacer las disposiciones, sino
facilitar la digestión de repente con alguna ayuda para que pueda eliminar las deposiciones. El control de la temperatura con el fin de mantenerla normal. Esos pacientes no deben presentar fiebre, ¿no? Porque no deben incrementar el gasto energético ni el consumo de oxígeno. Así que en caso que también veamos que nuestro paciente tiene incremento de la temperatura, que va a estar monitorizado, informar al personal a cargo. El control de la piel y deformaciones por posiciones incorrectas. Esto es vital para nosotros porque podemos abordarlos desde una etapa aguda, inicial, y justo prevenir, como ya mencionó el licenciado Abraham en la ponencia anterior, el abordaje en la movilización precoz, monitorizada, oportuna, va a prevenir y va a hacer que nuestros pacientes puedan evolucionar de una forma más rápida y oportuna. Un estado libre de infecciones, el cuidado de las heridas, drenajes y secreciones. En las movilizaciones es importante considerar el cuidado de los drenajes, conocer la calidad de las secreciones para informar si es que para prevenir cualquier tipo de infección, y también las normas de bioseguridad por parte nuestra, ¿no? Siempre nuestro lavado de manos, la colocación de protección y equipo de protección y de seguridad. Este es un estudio brasilero que habla de los efectos de las maniobras de fisioterapia respiratoria en la hemodinámica cerebral. Es un ensayo clínico. En este estudio no sé si lo pueden observar ahí. En esos estudios fueron incluidos unos 20 pacientes con traumatismo encefalocraneano. El protocolo consistía en la aplicación de técnicas de fisioterapia respiratoria que incluían vibrocompresión y aceleración de flujo expiratorio y la aspiración de secreciones posterior a la intervención. Los resultados mostraron que durante la intervención se mantuvo la hemodinámica cerebral tanto durante las maniobras de vibrocompresión en los pacientes y las aceleraciones de flujo expiratorio, y que después de la intervención había un incremento mínimo de la presión intracraniana, pero los valores regresaban a sus parámetros normales después de los 10 minutos. Donde sí hubo un incremento considerable fue el momento de la aspiración, que hubo un incremento de la presión arterial media y un incremento de la presión intracraniana. Pero la presión venosa yugular de oxígeno y la saturación venosa yugular de oxígeno se mantuvieron estables durante los procedimientos. En el primer cuadro, hablaba de la presión arterial media, de la presión intracraniana, y estos últimos de la presión venosa yugular de oxígeno y saturación venosa yugular de oxígeno. Este segundo estudio habla de los efectos de la fisioterapia respiratoria en pacientes críticos con trauma craneocerebral. Este estudio también, nuevamente, de los fisioterapeutas de Brasil, donde estudiaron a 20 casos de 20 pacientes de estado crítico con trauma craneal severo, y aplicaron también maniobras de fisioterapia respiratoria que incluían la vibrocompresión y flujos expiratorios manuales, donde realizaban las compresiones costales hacia un lado del hemitórax, facilitando el trabajo respiratorio por un tiempo de 5 minutos aproximadamente en cada hemitórax, y llegaron a la conclusión de que la fisioterapia respiratoria puede ser segura en pacientes con trauma craneocerebral severo. No hubo alteración de las variables hemodinámicas cerebrales que consideraron, pero sí hay que tener mucha precaución para el tema de la aspiración, porque en la aspiración de secreciones es donde observaron la alteración de la hemodinámica cardiovascular y cerebral, aún inclusive con los pacientes sedados e inmovilizados. Ese estudio es del 2013. La revista brasilera de terapia intensiva del 2013 también presentó una revisión sistemática de fisioterapia respiratoria en la presión intracraniana de pacientes graves internados en una unidad de terapia intensiva,
donde revisaron 5 estudios, de los cuales sumaron 164 pacientes, con una edad media entre 25 y 65 años. Y llegaron a la conclusión de que las maniobras de fisioterapia incrementaban significativamente la presión intracraneana, pero sin alterar la presión de perfusión cerebral. La conclusión, en cuanto al análisis metodológico que ellos realizaron, es que la fisioterapia respiratoria puede presentar un incremento de la presión intracraneana y la presión de perfusión cerebral en pacientes graves, pero que las maniobras no van a ser significativas en el tiempo. La alteración no va a ser significativa en el tiempo. El paciente va a regresar a sus parámetros basales en un promedio de, como había mencionado, de inclusive menos de 10 minutos. No hay estudios, llegaron a la conclusión también que no hay muchos estudios que aborden las técnicas de fisioterapia respiratoria en estos pacientes con incremento de la presión intracraneal. Entonces creo que también queda a nosotros, a nuestra población acá en Perú, empezar un poco la investigación, queridos colegas, para que puedan continuar también con lo que es investigación y podamos presentar toda la evidencia de nuestro trabajo realizado en unidades críticas. Cabe mencionar que en esta revisión sistemática llegaron a un nivel de evidencia 2B, que no había repercusión de las maniobras de fisioterapia respiratoria en el incremento de la presión intracraneana y en la presión de perfusión cerebral. En este estudio, también de la influencia de la fisioterapia respiratoria en la presión intracraneana en pacientes con traumatismo craneoencefálico grave, evaluaron 35 pacientes con trauma craneoencefálico grave. Fueron 3 grupos. Un primer grupo que tenía hipertensión intracraneana de 10 a menos. Otro segundo grupo que tenía de 11 a 20, incremento de la presión intracraneana, y un tercer grupo que tenía en promedio de 21 a 30 milímetros de mercurio de hipertensión intracraneana. Y llegaron a la conclusión de que en la aspiración hubo un incremento de la presión intracraneana para todos los grupos, pero en la presión arterial media no tuvo alteraciones en ninguno de los grupos, ni la presión de perfusión tuvo una disminución, pero mantenía valores normales. Entonces, hay que considerar, colegas, las maniobras que realizamos, inclusive en estos pacientes, como les mencioné, me llamó mucho la atención de este estudio, porque a veces consideramos que ya pacientes con incrementos de repente de 20 ya no son tributarios o quizás no los podamos abordar. Entonces es necesaria nuestra evaluación diaria para poder intervenir a los pacientes y saber cómo se encuentran, cuál es su estado clínico para el abordaje. Sí menciona ese estudio que hay que tener también mucho cuidado con el tema de las aspiraciones, porque sí había un incremento considerable de la presión intracraneana. Entonces podemos llegar a la conclusión de que las maniobras fisioterapéuticas si se aplican de forma correcta, con una evaluación previa del paciente, son seguras. Hay que tener de consideraciones en esta población que la cabeza tiene que estar alineada de 15 a 30 grados, evitando las rotaciones de la cabeza para prevenir las compresiones yugulares. Hay que considerar la fiebre, que nuestro paciente durante la intervención no esté con fiebre. La tos y los esfuerzos respiratorios, bueno, ya lo expuso mi colega en la primera ponencia, bastante claro. La presión arterial media, sobre todo. El dolor y los estímulos, de repente en una etapa inicial, evitar que a cierta movilización el paciente pueda presentar dolor para no hacer una activación que tenga una respuesta, y las crisis convulsivas. Muchas gracias a todos.